¿Cómo vivir una Navidad diferente? Quiero hablarte en esta hora de cómo poder experimentar en nuestra vida, en estas fechas especiales, cómo poder vivir una Navidad diferente. No una tradición, no una fiesta común, sino una Navidad diferente. Y para eso quiero hablarte de 3 puntos importantes que tu Navidad será diferente. Y vamos a hablar de esos 3 puntos para que esa Navidad podamos vivirla diferente a la Navidad que celebra el mundo, a la Navidad que celebra el comercio. Número 1, celebra el cumpleaños de quien verdaderamente se lo merece. Porque Navidad significa nacimiento, o sea, natividad. Es la fecha en que nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo, nació de una virgen, se cumplió la profecía de la palabra de Dios en Isaías, que dice que un niño os es nacido y que iba a nacer de una joven virgen y que venía a este mundo y que se llamaría Emmanuel, o sea, Jesús o Jesus, y que significa Dios con nosotros, Dios bajando del cielo a la tierra, se encarnó, se hizo carne, se hizo hombre y habitó entre nosotros para traernos las buenas nuevas de libertad, de salvación, para perdonar al mundo, para perdonarnos de nuestros pecados cuando nos arrepentimos, para darnos acceso a la salvación y regalarnos la vida eterna. La palabra de Dios nos habla en el libro de Mateo, en el Evangelio de Mateo, capítulo 1, versículo 23 dice: He aquí que una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros, hablando de la profecía del profeta Isaías, quien había hablado 700 años atrás, y aquí se estaba cumpliendo esta profecía. Cuando el Emmanuel, Dios con nosotros, está en tu casa, se queda en tu corazón, en tu casa, se respira otro ambiente, hay armonía, no hay pleitos, iras, discordias, ni contiendas. Se respira un ambiente de paz. Y en esta fecha especial, ojalá, y te invito a que cuando celebras con tu familia en la mesa esa cena de acción de gracias, puedas traer a tu memoria lo que es esta palabra, el verdadero significado de compartir la libertad que Dios nos trajo por medio de su Hijo Jesucristo, la paz, el perdón, la salvación. Y es el momento donde, si hay quizás en las familias pleitos o discordias, puedan reconciliarse, podamos reconciliarnos, pedir perdón y seguir adelante.
Muchas veces estamos haciendo planes y viviendo quién pasará con nosotros y quién quizás no, porque tenemos discordias, problemas que han pasado. Pero el primero en la celebración tiene que ser Jesucristo. Invita a Jesús a tu casa para quedarse y tendrás una noche con el Rey que nunca olvidarás. Porque muchas veces hacemos esa celebración a nuestra manera. Invitamos a las personas, a las familias y nos reunimos y hablamos de tantas cosas y comemos y bebemos, pero nunca el sentido principal que es la Navidad no tenemos al que está cumpliendo año, a quien se le debe el honor, que es al Rey de Reyes y Señor de Señores, a nuestro Señor Jesucristo. Los olvidamos de Él y hacemos de una Navidad común, como todo mundo. Fiesta, baile, comida, bebida, reunión, pero Jesucristo no está ahí. Vea que lo que nos habla la Biblia en Apocalipsis capítulo 3, versículo 20 dice: He aquí que yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Puertas abiertas del corazón a Jesús. Que esta Navidad sea diferente, no sea común. Que podamos abrir la puerta de nuestro corazón para que Jesús entre, para que Jesús esté ahí y sea diferente. Permite que sea el Rey quien bendiga tu casa, que bendiga tu familia y tus proyectos para este próximo año. En la mesa de Jesús encontramos aliento para el alma, encontramos paz para nuestra vida, encontramos agua viva para la salvación y la vida eterna, y hay provisión para todo. Pero ¿qué es lo que sucede en la mesa del Rey? ¿Qué sucede cuando invitamos al Rey, a Jesucristo, en esta fecha especial? Cuando invitamos al que está cumpliendo año, al que se merece todo el honor y toda la gloria, toda la honra. Nos habla la Biblia en Proverbios capítulo 16, versículo 15, dice: Cuando el Rey sonríe, hay vida. Su favor refresca como lluvia de primavera. O sea, cuando el Rey está presente, se alegra, sonríe, porque lo hemos invitado. Dice la Biblia que hay vida para nosotros. ¿Quieres tener vida en esta fecha especial? De aquí en adelante, invita al Rey a tu celebración de Navidad. Y nos sigue diciendo la palabra de Dios en Gálatas, capítulo 2, versículo 4, dice: Me llevó a la casa del banquete y su bandera sobre mí fue amor. ¿Qué sucede? Dice que me llevó a la casa del banquete. Jesucristo vino a tu casa,
se sentó ahí contigo y tu familia, a la casa del banquete, de la celebración, del verdadero sentido de la Navidad, y su bandera sobre mí fue su amor. Invita a Jesús a tu casa y disfruta del banquete que tiene preparado para ti. Punto número 2. Perdona. Es importante que en estas fechas puedas perdonar. Quizás si no lo has hecho en otro tiempo, porque se te ha hecho muy difícil perdonar. Pero si invitas a Jesús a esta Navidad, al banquete, se te va a hacer más fácil poder perdonar. Todos le fallamos a Dios y de muchas maneras. Así que pide perdón a Dios y empieza de cero. Nos habla la Biblia en el libro de Isaías, capítulo 1, versículo 18, dice: Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Vea qué importante es perdonar. Te quitas un peso de encima. Porque mientras no perdones, mientras no perdonamos, vivimos sin paz en nuestro corazón. Hay un vacío. Hay un regalo que Dios te da hoy y se llama un nuevo comienzo. Debemos comenzar bien este próximo año, perdonando, invitando a Jesús a nuestra vida y perdonando y pidiéndole perdón a Dios por nuestros pecados y perdonando a los que nos han ofendido y perdonándonos incluso a nosotros mismos cuando nosotros mismos hemos actuado mal en contra de nosotros. Perdona como has sido perdonado. Dice la Biblia en Efesios capítulo 4, versículo 32. Por el contrario, sean amables unos a otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de Cristo. Es importante. Por el contrario, sean amables unos a otros. Perdónense, perdonemos. Si no le hablabas a tu vecino porque tuviste un problema, llámalo. Reconcíliate y pide perdón. Dice la Biblia, dice que debemos vivir en paz. Dice, por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense unos a otros, tal como Dios los ha perdonado a ustedes por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque la Biblia dice que el que no perdona las ofensas y los pecados a los hombres, tampoco Dios lo va a perdonar a él de sus propios pecados. Siempre el que perdona sale ganando y sale ganando en madurez. Si tú estás enemistado con alguien, da tú el primer paso. Realiza tú los primeros pasos y ve, busca a tu hermano, a tus padres, quizás pídele perdón aún cuando tú no cometiste quizás ese pecado, quizás tú no
no cometiste nada en contra de ellos, sino al revés, pero perdona. Dios también te perdona todas tus ofensas, pero si tú no perdonas el perdón de Dios, ¿por qué no lo regalas a aquellos que recibes gratis? Si Dios ya te perdonó a ti tus pecados, ¿por qué no perdonas tú lo que Dios te dio gratis? ¿Por qué no das de lo que Dios te ha dado gratis, el perdón? Dios envió un mensaje a José que le dijo, vas por el camino correcto, perdona a María y sigue adelante. Y fue porque ella perdonó que hoy celebramos una Navidad diferente. Incluso la historia del nacimiento del Mesías, de Jesucristo, de nuestro Salvador, Dios con nosotros, empezó así. Tuvo que haber perdón. José estaba comprometido con María y no habían estado juntos. Era virgen. Y resulta que se dio cuenta que su prometida estaba embarazada. Y él quería abandonarla, quería emitir un acta de renuncia en secreto y dejarla, porque no quería perdonar, porque era duro, difícil. Y el ángel lo animó en un éxtasis de sueño y le dijo, lo visitó y le dijo, perdona a María, tu prometida, porque el niño que va a nacer es obra del Espíritu Santo. Y empezó desde ese momento, antes de que Jesús naciera, el perdón. El mismo Dios trabaja detrás del escenario cuando buscamos perdonar y ser perdonados. Él obra de esa manera. ¿Cuántas veces yo tengo que perdonar? Le preguntaron sus discípulos a Jesús. Y Jesús le dijo, 70 veces 7, que significa toda la vida, para siempre. Siempre que ofendas o te ofendan, debes perdonar. Número 3, comparte. Es una fecha de compartir de las bendiciones que Dios nos regala, que Dios nos ha regalado. Pero sobre todo de compartir el regalo más grande que Dios nos ha regalado, que es enviarnos a su Hijo Jesucristo a nacer en este mundo para poder traer vida y vida en abundancia, para poder traer salvación al mundo y perdón de nuestros pecados. En Lucas capítulo 14, versículo 13 al 14 nos habla y dice, al contrario, invita al pobre, al asilado, al cojo y al ciego. Luego, en la resurrección de los justos, Dios te recompensará por invitar a los que no podían devolverte el favor. No hagamos eso de lo tradicional, que invitamos a las personas, quizás a los amigos, porque estas personas quizás van a venir con cosas, con algo que pueden traer, o porque tienen dinero, fama o poder. La Biblia dice que en esas fechas importantes, al contrario, debemos ayudar a aquel que quizás en la mesa no va a tener un plato de comida, no va a poder quizás tener un techo o un abrigo. Dice al cojo, al ciego.
al desvalido. Y hoy podemos decir al indigente, al que está en la calle, aquel que no tiene nada. Y si hacemos esto, dice la Biblia que Dios recompensará. Dios te recompensará por invitar a los que no podían devolverte nada. A veces somos más generosos con las polillas que con nuestro prójimo. A veces mejor permitimos que quizás la ropa que tenemos buena y ya no los ponemos porque pues vivimos en un mundo de consumismo. Se la coman las polillas o quizás el moho, pero no hacemos un acto de poder llevarla y donarla, algo bueno para alguien que lo necesita. Nos gusta acumular riquezas, amontonarnos de regalos, cuando es más bienaventurado dar que recibir, dice la Biblia. Una de las palabras que más se escucha en Navidad es la palabra regalo. Regalo. Pero ¿a quiénes damos los regalos? Es importante dar regalos a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestros nietos, primos, sobrinos, pero nunca olvidarse del desvalido, de la persona que quizás en esta Navidad no va a tener un plato de comida en su mesa. Que la Biblia dice que si nosotros ayudamos a estas personas, Dios nos va a recompensar. Pero ¿qué mérito tiene, dice la Biblia, si nosotros damos a las personas que nos van a devolver el regalo? Y es verdad, la Navidad tiene que ver mucho con la palabra regalo, porque la Navidad empezó con un regalo. Jesús es el mejor regalo que podemos dar en esta Navidad. Jesús nos enseñó a desprendernos y a compartir. 5 panes y 2 peces son muestra que cuando compartes lo poco, Dios te multiplicará en miles de veces más. En lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré, dijo Jesús, aquel que es fiel y comparte. Jesucristo multiplicó los panes y los peces, y no porque esos niños que traían esa provisión, sí, ellos dieron lo único que tenían, los panes y los peces, pero Dios les multiplicó porque dieron de lo que tenían. Y nos habla la Biblia en Proverbios capítulo 11, versículo 25, dice, el que es generoso prospera, y el que da también recibe. El que es generoso prospera, y el que da también recibe. La Biblia dice que ni un vaso de agua que demos a uno de los pequeños en esta tierra quedará sin recompensa. Al ser generosos, le das argumentos a Dios para seguir bendiciendo tu vida. La Biblia nos habla en el libro, en las cartas de Hebreos capítulo 13, versículo 1 al 2, dice, permanezca el amor fraternal, no olvides de la hospitalidad, porque por eso, por la hospitalidad,
Algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Vea, la hospitalidad es importante. Ayudar. Sé tú ese milagro de Navidad. Haz algo inesperado. Lleva un mensaje de esperanza para los que están tristes. Dios te puso en esta tierra para que seas de bendición a las personas, a los demás. Hoy decido que mi corazón se convierta en ese pesebre donde nacerá Jesús. Decide que tu corazón se convierta en el pesebre donde Jesucristo nace, para que se pueda quedar contigo toda la vida y tener una vida plena, en abundancia, feliz, dichosa y sobre todo tener el regalo más grande de la salvación. Comparte este mensaje con otros y suscríbete en nuestras redes sociales. Te invito a que formes parte de este proyecto, de esta comunidad, y que podamos seguir creciendo y compartiendo la bendita palabra de Dios al mundo entero. Que Dios te bendiga.